Historia 1: El difunto que no dejaba de sonreír. Me llamo Francisco y soy obispo en una pequeña parroquia en el estado de Michoacán, México. Durante años he oficiado misas fúnebres, acompañando a familias en sus momentos más oscuros. He visto todo tipo de velorios, desde los más serenos hasta aquellos donde el dolor se desborda en llantos y gritos desgarradores. Pero jamás en mi vida había presenciado algo como lo que ocurrió aquella noche en la iglesia. Todo comenzó con un velorio que parecía ser como cualquier otro. El difunto, un hombre llamado Raúl Santamaría, no era precisamente alguien querido en la comunidad. Su vida estuvo marcada por rumores de negocios turbios, traiciones y actos de violencia que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Aún así, su familia había insistido en darle un entierro digno, y como era costumbre, yo acepté oficiar la ceremonia. La iglesia estaba tenuemente iluminada por las velas que rodeaban el ataúd. Afuera, el viento aullaba entre los árboles del patio, y en el interior, el aire se sentía denso, como si la atmósfera misma rechazara la presencia del cuerpo dentro del féretro. Mientras comenzaba a recitar las primeras oraciones, algo en el rostro del difunto me llamó la atención. Al principio, creí que era mi imaginación jugándome una mala pasada. La rigidez de la muerte a veces dejaba expresiones peculiares en los fallecidos, y era común que los músculos adoptaran formas inesperadas. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista hacia el ataúd, sentía que algo no estaba bien. La boca de Raúl, que al principio parecía cerrada con naturalidad, ahora tenía los labios ligeramente curvados hacia arriba. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero que, por alguna razón, me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Parpadeé varias veces y traté de ignorarlo, convencido de que era un efecto de la luz titilante de las velas. Pero la sensación persistía. En el ambiente flotaba un silencio extraño, como si todos los presentes también sintieran que algo no encajaba. Los familiares permanecían sentados en los bancos de madera, con el rostro apagado por la tristeza, pero había un murmullo entre algunos de los asistentes. Una mujer mayor, que estaba en la primera fila, se inclinó hacia su esposo y murmuró algo en su oído. Él simplemente asintió con la cabeza, pero noté que su mirada se mantenía fija en el rostro del muerto. Cuando volví a enfocar mi vista en el ataúd, mi corazón dio un vuelco. La sonrisa de Raúl ya no era sutil. Ahora, los labios estaban claramente estirados en una expresión grotesca, casi burlona. Sus dientes, amarillentos y desiguales, asomaban por la apertura de su boca, y lo más aterrador era la sensación de que me estaba mirando directamente a mí. Tragué saliva y desvié la vista de inmediato. Esto no era normal. No podía ser normal. Intenté continuar con la misa, pero noté que uno de los trabajadores de la funeraria, un hombre delgado y pálido con un uniforme gris, se acercó lentamente al ataúd. Lo vi inclinarse un poco, observando el rostro del difunto con detenimiento, y luego dar un paso atrás con los ojos bien abiertos. Su reacción fue rápida, sacó un pequeño pañuelo del bolsillo e intentó manipular el rostro del fallecido con discreción, presionando los labios hacia abajo, como si quisiera devolverle la expresión original. Pero apenas retiró la mano, la sonrisa volvió a formarse. No solo eso. Esta vez, los labios se curvaron aún más, como si una fuerza invisible los obligara a abrirse en una mueca aún más amplia. El hombre retrocedió un poco, tembloroso, y me dirigió una mirada de incertidumbre. Nadie dijo nada, pero el aire en la iglesia se volvió insoportablemente pesado. La sensación de que algo más estaba presente en la sala se hacía cada vez más intensa. Fue entonces cuando el viento que soplaba afuera se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto en la iglesia, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. En ese momento, una risa tenue, casi imperceptible, pareció emerger desde algún lugar del recinto. Al principio pensé que el sonido venía de afuera, tal vez de algún niño travieso jugando en la calle a altas horas de la noche, pero la risa no se desvaneció con el viento ni con el murmullo de la gente en la iglesia. No. Era un sonido bajo, casi un susurro, pero su eco rebotaba en las paredes de piedra del templo como si viniera de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Me quedé inmóvil, sintiendo un frío inexplicable en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí, respirándome en la oreja.
Miré a los feligreses y noté que algunos también lo habían escuchado. Un par de mujeres se persignaron en silencio, los trabajadores de la funeraria se miraban entre sí con nerviosismo, y los familiares del difunto estaban cada vez más inquietos, como si sintieran la presencia de algo que no podían explicar. Uno de los hijos del fallecido, un hombre robusto con el rostro endurecido por los años, se puso de pie abruptamente y caminó hacia el ataúd con pasos firmes. Su madre, una anciana de cabello ralo y expresión angustiada, intentó detenerlo sujetándolo del brazo, pero él la apartó con impaciencia. «Esto es una falta de respeto», murmuró con voz ronca, mirando el cadáver de su padre como si lo desafiara. La sonrisa seguía ahí. Amplia, grotesca, con los dientes amarillentos apenas asomando entre los labios resecos. Se inclinó un poco sobre el ataúd y, con la mano temblorosa, tocó el rostro del muerto. Presionó sus mejillas, intentó bajar la mandíbula, pero los músculos endurecidos por la rigidez cadavérica parecían resistirse a cualquier intento de cambio. Fue en ese momento que la risa se hizo más fuerte. Ya no era un simple murmullo, ahora resonaba en la iglesia con una claridad escalofriante. Una carcajada ahogada, como la de un hombre con la garganta quemada por el tabaco, como si algo se estuviera riendo de nosotros, burlándose de nuestra incapacidad para comprender lo que estaba ocurriendo. Un grito rompió el silencio. La madre del difunto se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas al suelo, sollozando de una manera tan desgarradora que me hizo estremecer. Su hijo retrocedió bruscamente del ataúd, respirando con dificultad, y tropezó con uno de los bancos, cayendo de espaldas con los ojos abiertos de par en par. Pero lo que realmente nos heló la sangre a todos fue lo que ocurrió después. La risa se fue apagando poco a poco, como si se estuviera alejando hacia algún rincón oscuro de la iglesia, y el silencio volvió a imponerse de manera antinatural. Sin embargo, la expresión en el rostro del muerto había cambiado otra vez. La sonrisa ya no era la misma. Ahora, sus labios estaban completamente abiertos, como si en cualquier momento fuera a soltar otra carcajada. Sus dientes estaban bien visibles, y lo peor de todo, sus ojos, que horas antes estaban cerrados, ahora tenían una pequeña abertura, como si estuviera tratando de ver lo que ocurría a su alrededor. La sensación de que algo inhumano nos estaba observando desde el cuerpo de ese hombre fue demasiado para algunos de los presentes. Una mujer se desmayó, golpeando la cabeza contra el suelo. Otra se cubrió los oídos y comenzó a murmurar oraciones en voz baja. Yo mismo sentí que mis piernas estaban a punto de fallarme, pero reuní toda mi voluntad para mantenerme de pie. La iglesia entera parecía contener el aliento, esperando el siguiente movimiento de que nos estaba acechando. No sabía qué hacer, no sabía cómo proceder. Lo único que tenía claro era que algo había despertado en ese ataúd, algo que no tenía intención de quedarse en silencio por mucho tiempo. El ambiente en la iglesia se volvió insoportable. El aire tenía un peso irreal, como si algo invisible estuviera oprimiéndonos el pecho, dificultándonos la respiración. Nadie se atrevía a moverse, todos estaban paralizados ante la presencia inquietante del cadáver que yacía en el ataúd con los labios abiertos en una sonrisa grotesca y los párpados entrecerrados. Como si estuviera espiándonos desde el más allá. Un trabajador de la funeraria, con el rostro pálido y las manos temblorosas, dio un paso adelante y miró a la familia del difunto. Su voz, apenas un susurro quebrado, propuso lo inevitable: cerrar el ataúd de una vez por todas. La madre del muerto, aún de rodillas en el suelo, asintió lentamente con la cabeza, sus ojos vidriosos por el llanto. Uno de los hijos, con la mandíbula tensa y la piel perlada de sudor, tragó saliva y se puso de pie, sin decir una palabra. Quería que terminara, que se llevaran el cuerpo cuanto antes. Yo mismo sentí un alivio momentáneo, como si, al cerrar la tapa del ataúd, pudiéramos encerrar con ella aquella energía oscura que se apoderaba de la iglesia. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no sería tan sencillo. El trabajador se acercó con cautela y apoyó las manos en la tapa del ataúd. Por un momento, pareció que todo volvería a la normalidad, que podríamos retomar la ceremonia sin más interrupciones. Pero apenas intentó bajarla, un sonido reverberó en la iglesia. Un ruido seco, como si algo dentro del féretro hubiera golpeado la madera con fuerza.
El hombre se detuvo de inmediato, su mirada llena de horror. Levantó la vista hacia mí, esperando una explicación, pero yo no tenía ninguna. Las personas en los bancos comenzaron a susurrar, inquietas, algunas rezando en voz baja, otras negando con la cabeza, como si no quisieran creer lo que estaban presenciando. El trabajador tragó saliva y, reuniendo valor, hizo otro intento. Bajó la tapa con más firmeza, presionándola con ambas manos, pero esta vez el golpe fue más fuerte, acompañado de un sonido que hizo que la sangre se me helara en las venas. Una risa. Una risa amortiguada, como si viniera de dentro del ataúd. El pánico se propagó en cuestión de segundos. Un hombre mayor se apresuró a salir de la iglesia, murmurando que aquello era obra del diablo. Varias personas se pusieron de pie, preparadas para huir. El hijo mayor del difunto se acercó de golpe y, con una furia nacida del miedo, empujó la tapa del ataúd con toda su fuerza. Pero justo cuando estaba por cerrarla, un crujido espeluznante llenó el aire. Las bisagras rechinaron como si el propio ataúd estuviera resistiéndose. Y luego, el cadáver se movió. No fue un espasmo natural de los músculos post-mortem, ni un reflejo involuntario. No. Fue un movimiento claro, decidido. Raúl Santamaría abrió la boca de golpe, revelando una hilera de dientes ennegrecidos, y de su garganta surgió una carcajada espantosa, inhumana. Era una risa seca, profunda, llena de burla y malicia. No había forma de que un muerto pudiera hacer eso. Pero lo estaba haciendo. En ese instante, el caos se desató. Gritos, llantos, gente empujándose para salir de la iglesia. La madre del fallecido se desmayó sobre el suelo de piedra, mientras los trabajadores de la funeraria retrocedían sin saber qué hacer. Yo mismo sentí que mis piernas fallaban, pero sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Tomé el crucifijo que colgaba de mi cuello y lo levanté, comenzando a rezar con voz firme, aunque en mi interior el miedo me atenazaba la garganta. El ataúd tembló una última vez y, de pronto, el sonido se detuvo. La risa cesó, el eco se disipó, y la iglesia quedó sumida en un silencio aterrador. Pero algo me decía que esto no había terminado. Algo o alguien aún estaba ahí, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. El silencio en la iglesia era abrumador, pero no era un silencio normal, no era la ausencia de ruido, sino una pausa inquietante, como si todo el templo estuviera conteniendo el aliento. Nadie se atrevía a moverse. El ataúd permanecía allí, con la tapa apenas encajada, y dentro, el cadáver de Raúl Santamaría parecía esperar. Su boca aún mostraba esa maldita sonrisa, sus labios tensos, sus dientes ennegrecidos en una mueca grotesca. Yo mantenía el crucifijo alzado, con los dedos apretándolo con tanta fuerza que las yemas me dolían. Los pocos que quedaban en la iglesia murmuraban oraciones entrecortadas, pero la mayoría se había ido, huyendo de algo que ninguno de nosotros podía entender. El hijo mayor de Raúl, que minutos antes intentaba mantener la calma, ahora tenía el rostro desencajado. Miró a los trabajadores de la funeraria con desesperación y les ordenó que cerraran el ataúd de inmediato, pero ellos solo intercambiaron miradas nerviosas, sin atreverse a tocarlo de nuevo. Finalmente, uno de ellos, un hombre de unos 50 años con el rostro empapado de sudor, dio un paso al frente y colocó las manos sobre la tapa. Se inclinó lentamente para ejercer presión, pero antes de que pudiera terminar el movimiento, un golpe sordo resonó desde dentro del féretro. No fue un golpe leve ni un crujido de la madera, sino un impacto fuerte, como si algo dentro del ataúd se hubiera estremecido con furia. El trabajador saltó hacia atrás con un grito ahogado y cayó de espaldas, respirando con dificultad. Y entonces, sucedió lo peor. La tapa del ataúd se abrió de golpe, con una violencia que hizo que las bisagras crujieran y se desprendieran de un lado. El cuerpo de Raúl Santamaría ya no estaba en la misma posición. Algo había cambiado en él. Sus manos, que antes reposaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados de su cuerpo, con los dedos rígidos y tensos, como si estuviera a punto de incorporarse. Su cuello parecía más recto, su cabeza inclinada apenas unos centímetros, y sus ojos ahora estaban completamente abiertos.
Blancos, vidriosos, sin rastro de vida pero, al mismo tiempo, llenos de una conciencia perturbadora. No pude evitar dar un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda como un cuchillo helado. Aquello no era un cadáver. No del todo. Sentí la necesidad urgente de hacer algo, de romper con aquella presencia que nos estaba sofocando, así que cerré los ojos un instante y comencé a recitar una oración en voz alta. Pero a medida que pronunciaba las palabras, algo cambió en la iglesia. Un viento helado se filtró por las grietas de las ventanas, las velas comenzaron a parpadear con violencia, y un murmullo se elevó de entre las sombras. No era un murmullo humano. Era una mezcla de susurros y gemidos, de voces entrecortadas, como si muchas almas estuvieran hablando al mismo tiempo desde algún rincón oscuro de la iglesia. Y en medio de todo eso, la risa volvió a escucharse. Esta vez no era un simple eco. Era una carcajada estridente, deformada, como si varias voces se superpusieran en una misma risa maldita. Raúl Santamaría no se movió, pero su boca parecía haberse abierto un poco más. Sus labios ya no estaban en una sonrisa, sino en algo mucho peor, una expresión de deleite, de un gozo macabro que no pertenecía a este mundo. Fue en ese instante cuando su madre, la anciana que permanecía inconsciente en el suelo, despertó de golpe. Sus ojos se abrieron con horror y, sin previo aviso, comenzó a gritar con una desesperación indescriptible. Su voz se quebraba, sus manos arañaban el aire, y entre sollozos gritó una frase que nos dejó paralizados: «Él no está solo. No está solo». Lo dejaron venir, lo dejaron entrar. Su hijo intentó sostenerla, pero la anciana forcejeaba con una fuerza que no parecía natural para su frágil cuerpo. Sus gritos se volvieron más y más incontrolables hasta que, de pronto, su respiración se cortó de golpe. Se quedó rígida, sus ojos fijos en el ataúd, y un segundo después cayó muerta en los brazos de su hijo. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La señora que no aceptó la muerte. Me llamo Andrés y soy obispo en una parroquia antigua en un pequeño pueblo de España. A lo largo de los años, he oficiado innumerables misas de difuntos, algunas más conmovedoras que otras, pero ninguna se compara con lo que sucedió aquella tarde en la iglesia. Nunca olvidaré el nombre de la mujer ni la expresión de su rostro cuando la vi por última vez. Se llamaba Elena Llorente, una anciana de 87 años que había vivido toda su vida en el pueblo. Era una mujer reservada, de mirada severa y modales refinados, siempre vestida de negro, como si desde joven hubiera estado preparándose para el luto. La gente decía que tenía una conexión especial con la muerte, que hablaba con los difuntos y que pasaba horas en el cementerio, susurrando a las lápidas como si esperara respuestas. Cuando falleció, nadie se sorprendió. Era mayor, su cuerpo ya estaba frágil y su salud se había deteriorado en los últimos meses. Lo que sí sorprendió a todos fue la extraña sensación de inquietud que acompañó su velorio desde el inicio. La iglesia estaba llena, pero el ambiente era denso, como si el aire pesara sobre nuestros hombros. La mayoría de los asistentes se mantenían en silencio, y los que murmuraban lo hacían en voz baja, como si temieran ser escuchados por algo más que los vivos. El ataúd de Elena descansaba en el centro, rodeado de velas encendidas que parecían parpadear con una intensidad inusual, como si una corriente de aire invisible recorriera el lugar. Me acerqué al féretro para dar inicio a la misa y noté que la tapa no estaba completamente cerrada. Los familiares habían decidido dejarla abierta para que los presentes pudieran despedirse de ella, aunque pocos se atrevían a acercarse. Observé su rostro pálido, sus manos cruzadas sobre el pecho, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que veía un cadáver, pero había algo en ella que no estaba bien. Su piel no tenía el tono ceniciento de la muerte, sino una palidez extraña, casi cerosa.
Sus labios estaban entreabiertos, como si en cualquier momento fuera a decir algo, y sus ojos, aunque cerrados, parecían tensos, como si estuviera esforzándose por no abrirlos. Intenté apartar esas ideas de mi mente y comencé a recitar las oraciones. La iglesia se llenó con el eco de mi voz, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a inquietarme. Tenía la sensación de que alguien más estaba murmurando las palabras junto a mí, un susurro casi imperceptible que se filtraba entre mis frases. Me detuve por un momento y el sonido desapareció. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haber notado nada. Las velas seguían parpadeando con intensidad, proyectando sombras en las paredes que parecían moverse de forma antinatural. Tragué saliva y continué la ceremonia. Pero entonces, algo cambió. Un viento helado recorrió la iglesia y el sonido de la madera crujiendo me hizo girar la cabeza. La tapa del ataúd se había movido. Apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Un murmullo inquieto se extendió entre los asistentes y algunos comenzaron a persignarse. Uno de los familiares, un hombre de mediana edad que estaba sentado en la primera fila, se puso de pie de inmediato y se acercó al féretro. Colocó ambas manos sobre la tapa y la presionó con firmeza, tratando de cerrarla completamente. Pero en el mismo instante en que lo hizo, un sonido seco, como un golpe desde dentro, resonó en el ataúd. El hombre se apartó de un salto, con el rostro pálido de terror. Nadie se atrevía a hablar. Todos contenían la respiración, esperando que aquello hubiera sido solo un accidente, un juego de la madera ajustándose al peso del cuerpo. Pero entonces, la tapa volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Alguien soltó un grito ahogado y varias personas se apresuraron a retroceder. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podía ser. No debía ser. Pero lo que sucedió a continuación fue peor de lo que jamás imaginé. Con un crujido lento y estremecedor, la tapa del ataúd se deslizó unos centímetros más, revelando una pequeña franja del interior. La luz de las velas iluminó el rostro de la anciana, y entonces lo vi. Sus labios se estaban moviendo. No fue un espasmo, no fue una ilusión. Se movían con lentitud, formando palabras que no se escuchaban, pero que estaban ahí. Su piel seguía pálida, sus ojos cerrados, pero su boca murmuraba algo que nadie podía entender. Alguien gritó el nombre de Dios, otra persona comenzó a rezar en voz alta. El hijo de la anciana intentó acercarse, pero antes de que pudiera dar un paso más, la tapa se abrió de golpe y un sonido inhumano emergió del ataúd. No era un gemido, ni un jadeo, ni siquiera un grito. Era una voz rasposa, profunda, que murmuró una frase en un latín tan antiguo que apenas pude entenderla. Pero lo que sí supe con certeza es que aquella mujer no estaba lista para morir. El sonido que emergió del ataúd fue como un eco del más allá, una vibración gutural que recorrió las paredes de la iglesia y se deslizó por los oídos de los presentes como un veneno invisible. No era un grito ni un lamento, sino algo peor, un susurro antiguo, quebrado, cargado de un peso que no pertenecía a este mundo. Las velas parpadearon con violencia, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado el recinto, pero el ambiente era sofocante, casi irrespirable. Sentí mi garganta seca, mis rodillas débiles, mi fe tambaleándose como una llama en la tormenta. Vi cómo los familiares retrocedían, sus rostros desfigurados por el miedo, y en medio de ellos, el hijo mayor de la anciana, con los ojos bien abiertos y la piel tan pálida como el mármol de los santos que nos observaban desde los altares. La tapa del ataúd, ahora desplazada por completo, revelaba el cuerpo rígido de Elena Llorente, pero había algo distinto en ella. Su boca aún se movía, y aunque su piel permanecía fría y sin vida, cada palabra que salía de sus labios parecía absorber la luz de la iglesia, sumiéndonos en una penumbra que no tenía explicación. Yo quería hablar, quería decir algo, pero mi voz se había convertido en un nudo de miedo en mi garganta. Fue entonces cuando la escuché con claridad. No era español, ni siquiera un latín litúrgico común. Era algo más antiguo, un dialecto perdido en el tiempo, palabras que sonaban como un llamado prohibido. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando reconocí algunos fragmentos. Veniet tempus, non moriar. Era imposible.
Vendrá el tiempo, no moriré. Me costaba entender el resto, pero la intención era clara, la muerte no la había aceptado, o peor aún, ella no había aceptado la muerte. Los presentes comenzaron a gritar. Algunos corrieron hacia la salida, pero la gran puerta de la iglesia se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera asegurado desde el exterior. Vi a un anciano persignarse repetidamente, murmurando oraciones en un intento desesperado de encontrar protección. Alguien más se desplomó en un banco, incapaz de soportar la escena. Y en medio del caos, el cuerpo de Elena comenzó a moverse. Primero fueron sus dedos, crispándose levemente sobre el velo negro que cubría su pecho. Luego, sus manos se deslizaron lentamente, separándose del agarre inerte en el que habían sido colocadas. Fue un movimiento sutil, pero cargado de una intención aterradora. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie quería creer lo que estaba viendo. Pero fue cuando sus párpados temblaron que el pánico se apoderó de todos. No hubo ningún espasmo violento ni un gesto brusco, simplemente abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y apagados de un cadáver, sino algo peor, un par de esferas vacías, ennegrecidas, sin el brillo de la vida ni la sombra de la muerte. Su mirada era la de alguien que había cruzado un umbral prohibido y había regresado con algo más, algo que no debería estar allí. Entonces, con una lentitud insoportable, giró la cabeza en mi dirección. Sentí que mi corazón se detenía en mi pecho. Su boca se abrió con dificultad, como si la rigidez de la muerte aún intentara retenerla, y de su garganta emergió un sonido rasposo, gélido, que parecía venir de las profundidades de la tumba. «Obispo», dijo, con una voz que no era la suya, sino un eco distorsionado de algo que alguna vez fue humano. «Tú, me llamaste». La iglesia entera pareció hundirse en el silencio. Un silencio que no era paz, sino la antesala de algo peor. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies estaban anclados al suelo. No entendía lo que quería decir, no sabía qué había hecho para que esas palabras fueran dirigidas a mí. Pero ella sí lo sabía. Su boca tembló nuevamente, sus dientes castañaron como si intentaran formar una frase aún más terrible. «Tú, abriste la puerta». El peso de esas palabras cayó sobre mí como una luz de horror. Quise responder, quise gritar que eso no era cierto, que yo solo estaba oficiando una misa, que mi deber era despedir almas, no traerlas de vuelta. Pero algo en lo más profundo de mi ser me dijo que ella tenía razón. No entendía cómo ni por qué, pero algo había sido llamado, algo que se negaba a regresar a la oscuridad. Las campanas de la iglesia sonaron de repente, un tañido agónico que reverberó en mis huesos. En el mismo instante, el cuerpo de Elena se sacudió y sus labios volvieron a moverse. Susurraba algo, pero esta vez ya no era en latín. Eran nombres. Uno tras otro, nombres de los presentes, pronunciados con una cadencia monótona, como si estuviera leyendo una lista invisible escrita en la penumbra de otro mundo. Fernando. Teresa. Luis. Beatriz. Con cada nombre que salía de su boca, la temperatura descendía más y el aire se volvía más denso, como si estuviéramos siendo arrastrados a un abismo sin fondo. Andrés. Mi nombre. Me quedé sin aliento. Fue en ese momento cuando el pánico se convirtió en terror absoluto. Algo estaba a punto de suceder. Algo que no podría detener. Algo que, en el fondo de mi alma, ya había comenzado desde el momento en que puse un pie en aquella iglesia. El aire en la iglesia estaba espeso, tan denso que me costaba respirar. No era solo el miedo lo que me envolvía, sino algo mucho más profundo, como si la propia estructura de la iglesia estuviera siendo arrastrada hacia un lugar oscuro e insondable. Las campanas seguían resonando, y el sonido era tan ensordecedor que me parecía que los muros vibraban con él. Cada campanada me atravesaba como un cuchillo, y mi cuerpo se sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos, sin poder escapar de ninguno de ellos. Mientras Elena seguía susurrando nombres, sus ojos vacíos seguían fijos en mí, como si me estuviera observando no solo con los ojos, sino con algo más, algo que trascendía lo humano. Cada palabra que pronunciaba parecía destilar una condena, un mal presagio que caía sobre los que aún quedábamos en la iglesia.
Nadie se atrevía a moverse, nadie osaba hacer un solo ruido, como si al hacerlo, despertaríamos aún más la ira de aquella presencia que no era humana, que estaba más allá de la muerte. Los familiares de Elena estaban en shock, algunos caídos al suelo, otros aferrándose a los bancos como si temieran ser arrastrados por algo invisible. Y en medio de todo eso, la voz de la anciana seguía sonando, cada vez más fuerte, más clara. Pero ya no estaba hablando en latín ni en ese idioma antiguo que habíamos oído antes. Ahora, su voz era profunda, llena de un eco sombrío, como si estuviera hablando desde un abismo. «Este lugar es mío», dijo, y sus palabras retumbaron en las paredes. «He cruzado el umbral». La iglesia parecía temblar con cada sílaba, como si las mismas piedras que la componían estuvieran protestando por lo que estaba sucediendo. Sentí un peso insoportable en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando, y de repente me di cuenta de que la puerta de la iglesia había desaparecido. No quedaba salida. Nadie podía irse. Me di la vuelta, buscando alguna señal de esperanza, alguna manera de escapar, pero todo lo que veía era oscuridad. Y no era la oscuridad de la noche, sino una oscuridad palpable, como si todo lo que nos rodeaba estuviera siendo absorbido por un vacío, una negrura impenetrable que se extendía más allá de las paredes de la iglesia. Más allá del techo, como si la propia realidad se estuviera desmoronando. Elena comenzó a reír, una risa fría, vacía, que llenó la iglesia y se arrastró por cada rincón como un veneno. «Nada puede salvarlos», dijo, mientras su rostro comenzaba a distorsionarse. Su piel ya no era humana, se había vuelto translúcida, como si estuviera desintegrándose ante nuestros ojos. Los que aún quedábamos en la iglesia, los pocos valientes que no habíamos sucumbido al pánico, intentamos acercarnos, pero algo nos lo impedía. Un miedo primal, tan profundo como la propia muerte, nos paralizaba, nos mantenía a distancia. Sabíamos, en lo más profundo de nuestro ser, que no debíamos acercarnos más. Pero era inútil. El peso de la revelación se estaba apoderando de todos nosotros y comenzábamos a entender la verdad detrás de todo esto. Elena Llorente no estaba muerta. Ella había sido un vehículo, un puente entre este mundo y el más allá, y algo más estaba a punto de cruzar a través de ella. Algo que no pertenecía a este plano de existencia. Fue entonces cuando el suelo comenzó a agrietarse. Con un estruendo espantoso, las losas de piedra se rompieron y del abismo que se abría ante nosotros comenzó a surgir una figura. Era una sombra, una silueta indistinta, pero sentí su presencia como un peso sobre mi alma. La oscuridad comenzó a tomar forma, una forma que no podía describir, un ser que no pertenecía a la realidad tal como la conocíamos. Elena, o lo que quedaba de ella, comenzó a temblar. Su cuerpo, ahora retorcido y deformado, emitía un brillo espectral, como si estuviera siendo consumido por la misma oscuridad que había traído consigo. «El abismo me reclama», susurró con su voz rota, «y ahora os arrastrará a todos». En ese instante, todo perdió el sentido. La iglesia se desvaneció, el tiempo se distorsionó, y todo lo que quedaba era la presencia de algo imposible, algo que ya no podía ser detenido. El abismo seguía expandiéndose bajo nuestros pies, una grieta insondable que se abría en el suelo, un portal hacia algo más allá de nuestra comprensión. La figura que emergió de la oscuridad no tenía forma humana, ni contornos definidos. Era una sombra viva, fluida, como un líquido negro que se deslizaba por el aire, envolviendo todo a su paso. No podía verlo con claridad, pero sentía su presencia en cada fibra de mi ser, un peso insoportable, como si mi alma estuviera siendo comprimida por una fuerza imparable. Elena, la anciana que antes había sido un ser humano, ya no estaba allí. Lo que quedaba de ella era solo una carcasa vacía, un recipiente que había servido para algo mucho más antiguo y más terrible que lo que podíamos entender. La risa de Elena, que antes había sido fría y hueca, ahora se había transformado en un grito gutural que resonaba en las paredes de la iglesia. Cada palabra que salía de su boca era una maldición, un hechizo que envolvía a todos los presentes. «Ya no hay salvación, el tiempo se ha roto», dijo, y sus palabras se arrastraron por el aire como un veneno. «El juicio ha comenzado».
Los ecos de esas palabras se clavaron en mi mente y su significado comenzó a despejarse lentamente. No era solo Elena quien estaba siendo consumida por esa oscuridad. Todos estábamos atrapados, todos éramos parte de un juego macabro que ni siquiera entendíamos. En ese momento, comprendí que no era un simple exorcismo lo que se necesitaba. No era un rito de purificación lo que podía salvarnos. Lo que estaba sucediendo aquí no tenía vuelta atrás. La iglesia, que hasta ese momento había sido un lugar de paz y oración, ahora se había transformado en un juicio eterno. El techo se agrietaba, las paredes se desmoronaban y el suelo comenzaba a absorberlo todo. Sentí que la gravedad misma se distorsionaba y mi cuerpo fue arrastrado hacia el centro de la iglesia. No podía escapar. La figura oscura avanzaba hacia nosotros, y cada paso que daba hacía que la luz desapareciera aún más, dejando solo una oscuridad palpable que nos envolvía. Los gritos de los presentes se apagaban, como si el aire mismo los absorbiera. Nadie podía moverse, nadie podía hablar. Estábamos atrapados, condenados a presenciar algo más allá de nuestra capacidad de comprender. Y luego, todo se detuvo. La figura, que parecía haberse materializado de las sombras mismas, se detuvo ante mí, y pude sentir su mirada, aunque no podía verla. No había ojos, no había rostro, pero sabía que me estaba observando, que me estaba evaluando. Sentí como si toda mi vida, cada uno de mis pecados, mis traiciones, mis secretos más oscuros, estuvieran siendo desnudados frente a esa presencia. El juicio había comenzado, y yo era el primero en ser examinado. Tú, eres el culpable, dijo una voz que no provenía de Elena, sino de esa sombra misma, de esa oscuridad que nos consumía. Era como un susurro, pero lo sentí en lo más profundo de mi ser, como una sentencia. Abres puertas que no puedes cerrar, traes aquí lo que no te pertenece. Las palabras retumbaban en mi pecho, y su peso me aplastaba. Vi, o más bien sentí, como la oscuridad se cernía sobre los demás, cada uno de los presentes siendo juzgado, siendo consumido por algo mucho más antiguo que la propia muerte. No había escapatoria. Nadie se salvaría. Y en medio de todo esto, sentí la presión sobre mi alma, el peso de la condena. Era como si estuviera siendo aplastado por la culpa, por una oscuridad que no podía comprender. La figura oscura se acercó aún más, y sentí una fría mano en mi hombro. No había nada físico, nada tangible, pero lo sentí como si estuviera siendo tocado por la muerte misma. No pude resistir. Caí de rodillas, mi cuerpo temblaba de miedo, y las sombras comenzaron a rodearme, a tragarse todo lo que conocía. Las voces de los muertos, los ecos de las almas atrapadas en el abismo, se alzaron a mi alrededor, llenando mis oídos con lamentos de desesperación. La iglesia ya no existía. El tiempo había desaparecido. Lo único que quedaba era la sombra, la condena, y la certeza de que todo lo que había ocurrido hasta ese momento solo había sido el principio de algo mucho peor. Y entonces, una risa, esa misma risa de Elena, surgió de la oscuridad, resonando a través de la iglesia, envolviéndonos en un destino del cual ya no había salida. El juicio nunca termina. Murmuró la voz desde las sombras, y su eco se alargó, llenándonos de terror, sabiendo que lo que estaba por venir era mucho más aterrador de lo que habíamos vivido. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 3: El muerto que hablaba en nombre del demonio. Ra un día gris, de esos en los que la niebla cubre todo con un manto pesado y frío, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo siniestro. La iglesia, un lugar solemne que solía transmitir paz, estaba inusualmente oscura. Las velas titilaban, luchando contra la corriente que entraba por las viejas ventanas, pero nada conseguía iluminar realmente el ambiente. Yo era el obispo encargado de oficiar el funeral de un hombre cuyo nombre se había ganado un lugar en las habladurías del pueblo, Santiago Ávila. Un hombre de vida dudosa, conocido por su historia de vínculos con el crimen organizado y los rumores oscuros que lo rodeaban.
Su muerte, aunque inesperada, no dejó a muchos con el corazón roto, más bien, una sensación de alivio flotaba en el aire, como si finalmente alguien hubiera hecho justicia. Me encontraba frente al altar, mis ojos fijos en el ataúd, mientras el aire se volvía cada vez más espeso, como si algo invisible estuviera aplastando el ambiente. Todo era tan extraño, tan fuera de lugar, pero no podía permitir que mis pensamientos divagaran. El protocolo debía cumplirse y mi deber era con la comunidad. Lo que ocurrió a continuación es algo que jamás olvidaré. Mientras recitaba las oraciones, comencé a sentir un leve estremecimiento. Un escalofrío que recorrió mi espina dorsal y me hizo interrumpir brevemente mi rezo. Miré al frente, hacia el ataúd de Santiago, y fue allí donde todo comenzó. Primero, un susurro. Algo tan sutil que podría haberse confundido con el viento, pero cuando lo escuché de nuevo, supe que no era el viento. Era una voz proveniente del propio ataúd, una voz rasposa y grave, como si estuviera arrastrándose desde las profundidades de la tierra. «No me olvides», dijo la voz, y mi corazón casi se detuvo. En ese instante, un sudor frío cubrió mi frente. Todos los presentes parecían tan absortos en la ceremonia que no se dieron cuenta de nada, pero yo estaba paralizado. Miré al interior del ataúd, pero no vi nada. La figura del muerto seguía allí, en su descanso eterno, inmóvil, sin mostrar signos de vida. ¿Había sido mi imaginación? No. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, y las palabras parecían salir del mismo aire que rodeaba la sala. ¿Sabes lo que hice, Padre? ¿Sabes lo que soy? Las palabras resonaron en mis oídos como un eco infernal. Mi mente no podía procesarlo. Estaba siendo arrastrado hacia algo que no entendía, hacia un abismo de horror y desesperación. Intenté seguir con la ceremonia, tomé aire y seguí recitando las oraciones, pero mi voz temblaba y mis manos comenzaron a sudar. Y fue entonces cuando la atmósfera cambió completamente. La temperatura de la iglesia comenzó a bajar y la sensación de peso en el aire aumentó a niveles insoportables. Era como si la muerte misma estuviera allí, observándonos, esperando a reclamar algo más que un alma. El aire ya no era el de un lugar sagrado, se sentía denso, sucio, como si algo maligno se hubiera infiltrado. La voz continuó, cada vez más clara, y comenzó a llamar a los presentes por su nombre. Tú, Ramiro, sabes que nunca entregaste lo que te correspondía, decía la voz, y los ojos de Ramiro, el hermano del difunto, se abrieron con horror. Y tú, Mariana, ¿acaso creíste que te salvarías? Continuó, y Mariana, la viuda, se desplomó en el suelo, pálida como un cadáver. Nadie sabía cómo reaccionar. Los murmullos aumentaban, pero la voz no dejaba de hablar, cada vez con más intensidad, revelando secretos oscuros, culpas calladas, traiciones guardadas por años. Todos estábamos atrapados, no sabíamos si el mal estaba en el difunto o si había algo más, algo que se había desatado desde el fondo del ataúd. Y entonces, con un estremecedor crujido, el ataúd se movió. No fue un simple movimiento de la madera. Fue un empuje, como si algo dentro de él hubiera cobrado vida. La tapa del ataúd comenzó a levantarse lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera impulsando hacia arriba. Los ojos de todos los presentes se fijaron en el ataúd y el terror comenzó a apoderarse de la iglesia. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a respirar, y el aire estaba tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. El ataúd se abrió por completo, y lo que vimos no fue lo que esperábamos. Santiago Ávila, el muerto, estaba allí, pero no como lo habíamos dejado. Su rostro estaba retorcido, deformado, sus ojos abiertos, fijos en el vacío, pero con una intensidad malévola. Su piel ya no tenía color, era gris, como si se hubiera marchitado, y su boca, ahora curvada en una mueca macabra, parecía sonreír. Y fue entonces cuando, con voz clara y profunda, la voz demoníaca se pronunció desde sus labios, como si el mismo demonio estuviera poseyendo su cuerpo. El juicio no ha hecho más que empezar, dijo, y sus palabras se impregnaron en el aire, como si un velo de oscuridad cubriera todo. Las campanas sonaron con fuerza, pero no era el sonido tradicional. Era un repique macabro, como si el mismo infierno hubiera tocado las campanas para advertirnos.
El tiempo comenzó a estancarse, y todos los presentes, sin excepción, sentimos que algo había cambiado para siempre. Santiago Ávila ya no era solo un muerto. Había algo más en él. Algo que no pertenecía a este mundo. Y ese algo nos estaba mirando, observando, esperando. Los murmullos en la iglesia se convirtieron en un caos cuando el cadáver de Santiago Ávila comenzó a moverse. No era un movimiento normal, no era el típico espasmo post-mortem que algunos médicos suelen explicar como una respuesta física al cese de las funciones vitales. No. Lo que presenciamos fue algo mucho más perturbador, como si la propia carne del difunto estuviera siendo controlada por una fuerza externa, una fuerza que no tenía lugar en este mundo. Cada uno de nosotros, petrificado por el terror, observaba cómo el cuerpo de Ávila se levantaba lentamente del ataúd, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Como si el mismo demonio estuviera tomando posesión de su cadáver. La iglesia estaba en total silencio, pero en mi mente no podía dejar de escuchar esas risas retorcidas que venían del interior del ataúd. La boca de Ávila, distorsionada, comenzó a moverse. El juicio, murmuraba con una voz grave que no provenía de su garganta. Era como si su boca fuera simplemente una puerta para algo mucho más grande, algo que no debía estar allí. La atmósfera se volvió espesa, cada segundo que pasaba se sentía como un peso insoportable sobre el pecho. Los rostros de los presentes se habían tornado pálidos como el mármol y el terror había calado hasta los huesos de los más valientes. Los ojos de Santiago, ahora completamente abiertos, reflejaban una oscuridad infinita. No era la mirada de un hombre muerto, sino la de algo mucho más antiguo, algo que había visto y experimentado horrores que ni siquiera nuestras mentes podían comprender. Y entonces, esa voz volvió a hablar, esta vez con una fuerza que hizo vibrar las paredes de la iglesia. No soy él. No soy Santiago. Soy el que lo habita. Soy el que lo controla. La incredulidad nos invadió a todos. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba hablando en serio? ¿O era simplemente una alucinación colectiva? Pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, sentí una presión invisible que me empujaba hacia atrás, como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho, dificultando mi respiración. Intenté hablar, intenté recitar oraciones, pero mi voz no salía. Mi cuerpo se había quedado paralizado, y mi mente se nubló con el horror de lo que veía. Ávila, o lo que quedaba de él, comenzó a levantarse completamente del ataúd. Su cuerpo ya no era humano. Su piel estaba arrugada y agrietada, como si estuviera a punto de desintegrarse, y su rostro, esa mueca de sufrimiento y locura, era una amalgama de deformaciones indescriptibles. La iglesia misma parecía haberse detenido. El reloj dejó de marcar las horas, el aire se espesó aún más, y todo parecía sumergido en un abismo de tiempo detenido. Las campanas, que antes sonaban de manera casi ceremonial, ahora emitían un sonido profundo y gutural, como si el mismo infierno estuviera llamando desde abajo. La sombra que se proyectaba sobre el cuerpo de Santiago parecía alargarse, tomar vida propia, y algo en el fondo de la iglesia comenzó a moverse. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra en el suelo se expandía, y la figura de Santiago parecía desmaterializarse, transformándose en una especie de figura nebulosa, como si algo mucho más oscuro lo estuviera suplantando. «He venido por todos ustedes», dijo la voz, y aunque las palabras eran claras, no provenían de la boca del cadáver. Eran como ecos, como si el mismo diablo estuviera hablando a través de él. La temperatura en la iglesia bajó de manera extrema. El frío se metió en nuestros huesos, y por un momento, todos creímos que veríamos nuestro último día. Los rostros de los asistentes se distorsionaban en una mezcla de desesperación y pánico. Un sudor frío recorría mi espalda, y una sensación de opresión, como si el aire fuera más denso que nunca, me envolvía. El cuerpo de Santiago ahora flotaba a pocos centímetros del suelo. Sus piernas, que antes se veían rígidas en la muerte, ahora se movían, como si tuvieran vida propia. Sus brazos, que colgaban inertes a los lados, comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo, como si una fuerza invisible los guiara. No era él. No era Santiago Ávila quien estaba allí. Era algo mucho más antiguo, algo más oscuro, algo que no entendíamos.
Las luces de la iglesia parpadearon, y en ese breve lapso, se apagaron completamente, sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. Solo la tenue luz de las velas iluminaba los rostros aterrados de los presentes, mientras las voces del infierno seguían resonando en el aire. De repente, la figura flotante de Santiago se desplomó al suelo con un ruido sordo, como si su cuerpo se hubiera deshecho en pedazos. Pero la voz, esa voz demoníaca, seguía presente, retumbando en nuestras cabezas. El juicio ha comenzado, decía. El mal no tiene fin. Todos ustedes pagarán por sus pecados. Alguien gritó, un grito desgarrador que retumbó en las paredes de la iglesia. Fue entonces cuando el aire se volvió irrespirable. Nadie podía moverse. Nadie podía reaccionar. Estábamos atrapados, condenados, y el juicio estaba lejos de terminar. La oscuridad que había invadido el lugar nos había rodeado completamente. Y la iglesia, que alguna vez fue un refugio de paz, se había convertido en un portal al abismo. Los murmullos en la iglesia se convirtieron en un caos cuando el cadáver de Santiago Ávila comenzó a moverse. No era un movimiento normal, no era el típico espasmo post-mortem que algunos médicos suelen explicar como una respuesta física al cese de las funciones vitales. No. Lo que presenciamos fue algo mucho más perturbador, como si la propia carne del difunto estuviera siendo controlada por una fuerza externa, una fuerza que no tenía lugar en este mundo. Cada uno de nosotros, petrificado por el terror, observaba cómo el cuerpo de Ávila se levantaba lentamente del ataúd, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Como si el mismo demonio estuviera tomando posesión de su cadáver. La iglesia estaba en total silencio, pero en mi mente no podía dejar de escuchar esas risas retorcidas que venían del interior del ataúd. La boca de Ávila, distorsionada, comenzó a moverse. El juicio, murmuraba con una voz grave que no provenía de su garganta. Era como si su boca fuera simplemente una puerta para algo mucho más grande, algo que no debía estar allí. La atmósfera se volvió espesa, cada segundo que pasaba se sentía como un peso insoportable sobre el pecho. Los rostros de los presentes se habían tornado pálidos como el mármol, y el terror había calado hasta los huesos de los más valientes. Los ojos de Santiago, ahora completamente abiertos, reflejaban una oscuridad infinita. No era la mirada de un hombre muerto, sino la de algo mucho más antiguo, algo que había visto y experimentado horrores que ni siquiera nuestras mentes podían comprender. Y entonces, esa voz volvió a hablar, esta vez con una fuerza que hizo vibrar las paredes de la iglesia. No soy él. No soy Santiago. Soy el que lo habita. Soy el que lo controla. La incredulidad nos invadió a todos. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba hablando en serio? ¿O era simplemente una alucinación colectiva? Pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, sentí una presión invisible que me empujaba hacia atrás, como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho, dificultando mi respiración. Intenté hablar, intenté recitar oraciones, pero mi voz no salía. Mi cuerpo se había quedado paralizado, y mi mente se nubló con el horror de lo que veía. Ávila, o lo que quedaba de él, comenzó a levantarse completamente del ataúd. Su cuerpo ya no era humano. Su piel estaba arrugada y agrietada, como si estuviera a punto de desintegrarse, y su rostro, esa mueca de sufrimiento y locura, era una amalgama de deformaciones indescriptibles. La iglesia misma parecía haberse detenido. El reloj dejó de marcar las horas, el aire se espesó aún más, y todo parecía sumergido en un abismo de tiempo detenido. Las campanas, que antes sonaban de manera casi ceremonial, ahora emitían un sonido profundo y gutural, como si el mismo infierno estuviera llamando desde abajo. La sombra que se proyectaba sobre el cuerpo de Santiago parecía alargarse, tomar vida propia, y algo en el fondo de la iglesia comenzó a moverse. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra en el suelo se expandía, y la figura de Santiago parecía desmaterializarse, transformándose en una especie de figura nebulosa, como si algo mucho más oscuro lo estuviera suplantando. «He venido por todos ustedes», dijo la voz, y aunque las palabras eran claras, no provenían de la boca del cadáver. Eran como ecos, como si el mismo diablo estuviera hablando a través de él. La temperatura en la iglesia bajó de manera extrema.
El frío se metió en nuestros huesos, y por un momento, todos creímos que veríamos nuestro último día. Los rostros de los asistentes se distorsionaban en una mezcla de desesperación y pánico. Un sudor frío recorría mi espalda, y una sensación de opresión, como si el aire fuera más denso que nunca, me envolvía. El cuerpo de Santiago ahora flotaba a pocos centímetros del suelo. Sus piernas, que antes se veían rígidas en la muerte, ahora se movían, como si tuvieran vida propia. Sus brazos, que colgaban inertes a los lados, comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo, como si una fuerza invisible los guiara. No era él. No era Santiago Ávila quien estaba allí. Era algo mucho más antiguo, algo más oscuro, algo que no entendíamos. Las luces de la iglesia parpadearon, y en ese breve lapso, se apagaron completamente, sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. Solo la tenue luz de las velas iluminaba los rostros aterrados de los presentes, mientras las voces del infierno seguían resonando en el aire. De repente, la figura flotante de Santiago se desplomó al suelo con un ruido sordo, como si su cuerpo se hubiera deshecho en pedazos. Pero la voz, esa voz demoníaca, seguía presente, retumbando en nuestras cabezas. El juicio ha comenzado, decía. El mal no tiene fin. Todos ustedes pagarán por sus pecados. Alguien gritó, un grito desgarrador que retumbó en las paredes de la iglesia. Fue entonces cuando el aire se volvió irrespirable. Nadie podía moverse. Nadie podía reaccionar. Estábamos atrapados, condenados, y el juicio estaba lejos de terminar. La oscuridad que había invadido el lugar nos había rodeado completamente. Y la iglesia, que alguna vez fue un refugio de paz, se había convertido en un portal al abismo. El caos en la iglesia alcanzaba proporciones apocalípticas. El aire estaba denso, cargado con una presión insoportable, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar. Las sombras se arrastraban por las paredes, serpenteando alrededor de los presentes, mientras el eco de las risas demoníacas llenaba cada rincón. Los ojos de Santiago, antes vacíos, ahora parecían brillar con una intensidad inhumana, como si el propio infierno estuviera mirando a través de él. A pesar de la desesperación que reinaba en la iglesia, algo más comenzó a tomar forma. No era solo el mal que se manifestaba, sino una presencia mucho más antigua, una que había permanecido oculta durante siglos, esperando su momento para emerger. De repente, la voz del cuerpo poseído de Santiago se transformó en algo aún más aterrador. Ya no hablaba en latín, ni siquiera en un idioma que pudiera comprenderse, sino que su voz se distorsionó en una vibración que penetraba en lo más profundo de las almas presentes. La iglesia tembló con cada palabra que salía de su boca, como si el suelo mismo se retorciera de dolor. Ustedes no entienden, dijo la voz, ahora casi completamente irreconocible, como si fueran múltiples voces hablando al mismo tiempo. Este lugar, esta tierra, es solo el principio. El mal no tiene fin. Yo soy solo un heraldo. El verdadero horror se avecina. Los ojos de todos se dirigieron hacia el altar, donde el cuerpo de Santiago aún flotaba, inmóvil pero en una posición antinatural, como si estuviera suspendido en una dimensión ajena. El altar comenzó a sangrar, gotitas de sangre fresca que caían de las piedras como si la propia iglesia estuviera llorando por lo que estaba sucediendo. Los bancos se agitaron con la vibración, y el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Los gritos de aquellos que intentaban escapar se perdían en medio de la turbulencia, como si la misma realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero lo peor estaba por llegar. En ese momento, todo se detuvo. La voz de Santiago desapareció. La vibración cesó. El aire dejó de moverse, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Nadie se atrevió a mover un músculo. Cada uno de nosotros estaba completamente paralizado, incapaz de reaccionar, atrapados en una especie de trance colectivo. Fue entonces cuando el altar se iluminó con una luz espantosa, un resplandor rojizo que parecía emanar de las mismas entrañas del infierno. La figura de Santiago comenzó a desintegrarse lentamente, sus miembros deshaciéndose en un polvo negro, como si su cuerpo estuviera siendo reclamado por el mal que lo poseía.
La luz se intensificó, cegadora, y una sombra gigantesca apareció detrás de ella, una forma indescriptible que parecía más una distorsión de la realidad que una entidad física. La sombra se alzó por encima de todos, sus ojos rojos brillando con una furia imparable. Los murmullos de pánico se convirtieron en gritos incontrolables. La gente comenzó a correr, pero sus movimientos eran erráticos, como si la gravedad hubiera cambiado, como si estuvieran atrapados en una pesadilla interminable. «El juicio ha comenzado», murmuró una voz en mi oído, tan cercana que casi podía sentir su aliento helado. «Este lugar, este momento, es solo el principio». La iglesia se desplomó en un crujido ensordecedor y la oscuridad se tragó todo a su paso. Los gritos de los condenados se desvanecieron en la nada. El eco del infierno resonaba en mi mente, mientras la última luz desaparecía por completo, dejando el vacío absoluto. Y entonces, en ese vacío, entendí la verdad. El mal nunca había sido vencido. Solo había estado esperando. Ahora, había llegado para quedarse. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 4: El funeral que nunca terminaba. La iglesia estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que se podía escuchar el crujir del suelo bajo los pies de los presentes. El ambiente era pesado, como si una nube oscura hubiera descendido sobre el lugar, ensombreciendo todo a su paso. El cuerpo del padre Ernesto, el sacerdote que había sido tan querido y respetado en el pueblo, yacía en su ataúd, rodeado por las velas que titilaban débilmente, como si también temieran lo que estaba por ocurrir. La misa había comenzado como cualquier otra, pero algo en el aire, algo en la atmósfera, parecía estar fuera de lugar. No se trataba solo del luto, ni del dolor por la pérdida de un hombre bueno. Había algo más, algo que se palpaba en el ambiente. La sensación de que no estábamos completamente solos en la iglesia se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Los familiares, amigos y feligreses que se habían reunido para despedir al padre Ernesto se mantenían callados, pero una tensión inusitada se había apoderado de todos. El viento comenzaba a aullar fuera de la iglesia, y las sombras dentro del lugar parecían alargarse de forma anómala, como si se estiraran hacia los rincones más oscuros. La ceremonia continuó, pero pronto ocurrió lo inexplicable. Un leve goteo comenzó a escucharse, primero suave, casi imperceptible, pero con el paso de los segundos se fue intensificando. Todos miraron hacia el ataúd, desconcertados, cuando la primera gota de sangre comenzó a caer sobre el borde de la tapa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no pude evitar dar un paso atrás. La sangre, fresca y espesa, caía lentamente, gota a gota, como si alguien estuviera vertiéndola desde dentro del ataúd. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en los rostros de los demás, pero todos estaban igualmente sorprendidos, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de comprender lo que veían. La misa continuó, pero la sangre no dejaba de caer, cada vez más rápido, y el lugar comenzó a llenarse con el aroma metálico de la muerte. El altar, que antes estaba bañado por la luz tenue de las velas, parecía oscurecerse más y más, como si la luz misma fuera incapaz de atravesar la creciente sombra. No era solo la sangre lo que alteraba la atmósfera, era la sensación de que algo en el ataúd estaba tratando de salir. Algo que no era humano. Un sonido, primero bajo, como un susurro, comenzó a emanar del interior del ataúd. No era un sonido comprensible, ni un lamento humano. Era más bien como un murmullo oscuro, como una especie de llamada desde las profundidades del infierno. En ese momento, el padre que oficiaba la misa hizo una pausa, su rostro empalideció y sus manos comenzaron a temblar. Nadie se atrevió a moverse, pero todos sentimos lo mismo, el miedo que se apoderaba de nuestras entrañas, como si estuviéramos a punto de ser testigos de algo mucho más allá de la muerte natural. La sangre siguió cayendo, y algo dentro del ataúd comenzó a agitarse, como si el cuerpo de Ernesto estuviera cobrando vida nuevamente.
El crujido de los huesos comenzó a escucharse, y las velas alrededor del altar parpadearon violentamente, como si el viento en el exterior hubiera entrado en la iglesia con fuerza. Los murmullos crecieron en intensidad, y fue entonces cuando la tapa del ataúd comenzó a moverse. Un temblor recorrió la iglesia entera, como si la tierra misma estuviera reaccionando a lo que estaba sucediendo. Nadie se atrevió a acercarse al ataúd, pero todos estábamos completamente paralizados, atrapados en una atmósfera de terror puro. La tapa del ataúd se levantó lentamente, con un sonido de madera crujiente que retumbaba en nuestras cabezas. El rostro de Ernesto apareció ante nosotros, pero no era el rostro del hombre que habíamos conocido. Su piel estaba estirada y pálida, sus ojos completamente abiertos y vacíos, como si no tuviera vida. Pero la sangre que seguía cayendo, que había saturado todo el ataúd, no parecía haber sido suficiente. Un grito, algo que no se parecía a ningún sonido humano, surgió de su garganta. No era una voz normal, era un rugido, un grito de desesperación, como si la misma tierra estuviera llorando con él. La gente comenzó a gritar, algunos cayendo de rodillas, otros huyendo hacia las puertas, pero las puertas no se abrían. Estábamos atrapados, todos nosotros, como si la iglesia misma se hubiera convertido en una prisión que nos mantenía dentro para presenciar lo que estaba a punto de suceder. La luz en la iglesia comenzó a apagarse, como si la misma oscuridad estuviera tomando el control, cubriéndonos a todos con su manto de desesperación. La sangre seguía cayendo, y el sonido del crujir de los huesos se intensificaba, como si el cuerpo de Ernesto estuviera deshaciéndose lentamente. Lo que estaba ocurriendo ya no parecía natural. Y entonces, en medio de todo el caos, una figura oscura apareció junto al altar. Nadie la vio entrar, pero todos la sentimos. Era una presencia imponente, como una sombra que no pertenecía a este mundo. Y fue en ese momento cuando entendí, lo que estábamos presenciando no era solo la muerte de Ernesto, sino algo mucho más siniestro, algo mucho más antiguo que la propia iglesia. El aire en la iglesia era denso, pegajoso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Todo parecía estar detenido, pero la sensación de incomodidad y pavor solo aumentaba. Nadie podía mover un dedo, y las puertas que antes parecían ser la salida a la libertad, ahora estaban cerradas de manera inquebrantable. Las luces de las velas palidecían, pero la luz no venía de las llamas, era como si la propia oscuridad las estuviera absorbiendo. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el rostro del padre Ernesto, ahora deformado por algo que ya no era humano, observaba desde su ataúd con una expresión de sufrimiento eterno. Como si él mismo estuviera atrapado en algún tipo de tormento, pero con un objetivo mucho más macabro. No era solo su cuerpo lo que estaba cambiando, sino la propia esencia de la iglesia que se había convertido en una prisión. Los murmullos crecían con cada minuto, y las paredes de la iglesia parecían susurrar, como si también estuvieran conscientes de lo que estaba ocurriendo. El altar, el lugar sagrado, se sentía ahora contaminado, como si el mal estuviera impregnado en cada piedra, en cada rincón. La misa que comenzó como un acto de despedida se transformó en una pesadilla interminable, donde la muerte y el sufrimiento no tenían fin. Los feligreses, atrapados en un ciclo que no comprendían, se veían obligados a revivir la misma escena una y otra vez, la sangre cayendo, la tapa del ataúd levantándose. El rostro retorcido del padre Ernesto observándolos. Y cada vez que creían que todo había terminado, el ciclo comenzaba de nuevo. Los relojes, aquellos que alguna vez marcaron la hora en ese lugar, dejaron de funcionar. Ya no existían minutos, ni horas, ni días. El tiempo había desaparecido. Era como si todo el mundo estuviera atrapado en un bucle interminable, en un espacio donde el tiempo no avanzaba. La misma misa se repetía una y otra vez, como una grabación atascada en el mismo lugar. Los feligreses se miraban entre ellos, confundidos, y aunque intentaban salir, las puertas permanecían cerradas, impenetrables. Los gritos de desesperación se mezclaban con la risa macabra del padre Ernesto, cuyos ojos vacíos se clavaban en ellos como si pudiera ver más allá de la muerte. Nadie comprendía por qué, ni qué había desatado esa maldición. Lo único claro era que el ciclo no terminaría, que nadie podría escapar de esa iglesia maldita. La sangre continuaba cayendo,
como si el ataúd no pudiera dejar de derramarla, y cada vez más se extendía por el suelo, empapando todo a su paso. Los altares se desmoronaban, y las velas se derretían en su propia cera, creando figuras extrañas y deformes que se erguían como estatuas malditas. Cada vez que la misa comenzaba de nuevo, los feligreses sentían una presión más fuerte, como si el aire se volviera más denso, más pesado. No importaba cuánto intentaran rezar o pedir ayuda, sus palabras desaparecían en el aire, sin llegar a nadie. El padre Ernesto, o lo que quedaba de él, seguía observándolos, ahora con una sonrisa que no era humana, una sonrisa de maldad pura. Y aunque todo parecía haber llegado a un límite, ellos sabían que la situación solo empeoraría. No habría descanso, no habría salvación. La iglesia, con su atmósfera opresiva, se había transformado en un lugar donde el tiempo se había detenido para siempre. Los feligreses, agotados y aterrados, entendieron finalmente que la muerte del padre Ernesto no había sido el final de su historia. Era solo el principio de un ciclo eterno, uno que los atraparía para siempre, uno que haría que sus almas quedaran atrapadas en ese lugar para siempre, condenadas a revivir la misma escena una y otra vez. A medida que los minutos, o lo que parecía ser minutos, se arrastraban como si fueran horas, la sensación de estar atrapados se volvía más insoportable. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí, en ese estado de horror. Los rostros de los feligreses, ahora completamente desencajados por el miedo y la confusión, no eran más que sombras de lo que habían sido. Sus cuerpos se sentían como si ya no pertenecieran a ellos, como si hubieran dejado de existir, atrapados en esa iglesia que ya no parecía un lugar sagrado, sino una prisión en la que la vida misma les había dado la espalda. Las palabras del sacerdote, ya vacías de significado, resonaban en las paredes sin lograr calmar sus corazones aterrados. Los ojos del padre Ernesto, aquellos ojos vacíos y desorbitados, ahora parecían buscar algo más que una simple observación. Parecía que estaban buscando las almas de los presentes, como si intentara arrastrarlos hacia un destino aún más horrible que el que ya estaban viviendo. Cada vez que el sacerdote abría la boca, un eco aterrador resonaba por toda la iglesia, como si la misma voz del diablo se hubiera apoderado de su cuerpo. Cada palabra, cada súplica, caía en un vacío insondable. Al intentar rezar, las oraciones se desvanecían antes de salir de sus labios, como si el aire que las rodeaba las devorara antes de que pudieran tomar forma. Era como si la iglesia misma estuviera atrapada en un limbo. Los feligreses intentaban una vez más encontrar una salida, pero todas las puertas continuaban cerradas. Se acercaron a los muros, pero al tocarlos, sentían una frialdad que les recorría las manos, un escalofrío que penetraba hasta los huesos. Algo los mantenía dentro. Algo sin forma ni rostro que se alimentaba de sus miedos. La desesperación comenzó a invadirlos por completo. Nadie podía recordar cómo habían llegado allí, nadie podía recordar si alguna vez habían sido libres. El padre Ernesto, o lo que quedaba de él, no se movía, pero su presencia era insoportable. Cada vez que uno de los feligreses miraba al ataúd, sentía como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia él. Intentaban mirar hacia otro lado, pero sus ojos no podían despegarse del rostro distorsionado del sacerdote, cuyas cicatrices ahora parecían deformarse aún más. Como si la misma muerte le hubiera hecho un último regalo de sufrimiento eterno. En medio de todo, la luz de las velas comenzó a brillar de manera extraña. Las sombras proyectadas parecían moverse, transformándose en figuras siniestras que se acercaban lentamente, como si quisieran invadir los cuerpos de aquellos que aún respiraban. El aire, pesado y denso, comenzó a volverse más espeso, casi imposible de respirar, y la iglesia, que antes había sido un lugar de paz, se convirtió en un verdadero campo de batalla contra algo invisible. En un desesperado intento por romper el ciclo, algunos de los feligreses intentaron gritar, intentaron correr hacia las puertas, pero no podían moverse. Estaban atados a ese lugar, a esa maldición. La voz del padre Ernesto, que antes solo había sido un eco lejano, ahora estaba justo detrás de ellos, susurrando sus peores temores, nombrando sus pecados más ocultos. Algunos cayeron al suelo, incapaces de soportar la carga de esas palabras. La iglesia se llenó de murmullos, de palabras que no podían entender, pero que se sentían profundamente en sus corazones.
La bendición que habían buscado al principio de la misa, la paz que esperaban recibir, no era más que una ilusión, una mentira que los había llevado hasta ese momento de sufrimiento interminable. Y lo peor de todo era que sabían, en lo más profundo de sus almas, que no había escapatoria. No había perdón. No había salida. El ciclo continuaba. El tiempo se había detenido, y no importaba cuánto intentaran luchar, su destino estaba sellado. Ya no estaban en la iglesia que conocían, ya no estaban en un lugar de fe. Ahora estaban en una dimensión oscura, donde la esperanza se había extinguido, donde las almas condenadas permanecían atrapadas para siempre, reviviendo una y otra vez la misma misa, la misma agonía. La misma bendición maldita que los arrastraba hacia lo desconocido. Y aunque ninguno de ellos quería aceptarlo, sabían que no habría redención, solo el eco constante de las palabras del padre Ernesto, susurrando que ya era demasiado tarde. En algún momento, una extraña quietud pareció adueñarse del ambiente. No se escuchaban las voces de los feligreses, ni los murmullos de aquellos que aún intentaban procesar lo imposible que vivían. El aire se había vuelto denso, como si algo pesado, algo tangible, lo estuviera aplastando, como si una fuerza invisible estuviera a punto de desatarse. Nadie se atrevía a mover un solo músculo, pues temían que cualquier acción pudiera desencadenar algo peor. El único sonido que se escuchaba era el leve y angustiante crujido de la madera del ataúd de Ernesto, como si el mismo ataúd estuviera buscando una salida, como si las paredes del lugar estuvieran cada vez más cerca. Nadie podía ver con claridad, pero todos sentían que la oscuridad se intensificaba. Y justo cuando todo parecía sumido en una calma inquietante, algo rompió el silencio. Un grito desgarrador, como el lamento de alguien atrapado en un infierno eterno, se dejó escuchar desde el fondo de la iglesia. Era un sonido que no provenía de ningún ser humano, sino de algo mucho más profundo, un susurro infernal que caló en los huesos de todos los presentes. Unos pocos intentaron mirar alrededor, buscando la fuente de ese sonido, pero solo encontraron más oscuridad. Fue entonces cuando la luz de las velas comenzó a titilar violentamente, parpadeando como si estuviera luchando por mantenerse viva en ese entorno aterrador. Los feligreses intentaron mover sus ojos de un lado a otro, buscando algo, cualquier cosa que les ayudara a entender lo que sucedía. Sin embargo, la iglesia parecía haberse transformado en un lugar completamente ajeno a lo que alguna vez fue. Las paredes, que antes se habían mantenido firmes y confiables, ahora se doblaban hacia adentro, como si el espacio mismo estuviera colapsando, como si estuvieran atrapados en un lugar que no tenía principio ni fin. Los relojes, que antes se mantenían en sus paredes, ahora no marcaban el tiempo, simplemente estaban allí, inmóviles, como piezas inservibles de una maquinaria rota. Y mientras la sensación de claustrofobia crecía, algo más sucedió. La figura del padre Ernesto comenzó a moverse dentro del ataúd. No era un movimiento humano, era algo retorcido, como si su cuerpo estuviera deformándose, como si algo maligno estuviera tomando control de él. Su rostro, que ya había mostrado signos de descomposición, ahora parecía fundirse con la oscuridad. Sus ojos se abrieron, pero no de la manera en que un ser humano lo haría. Eran dos abismos vacíos que miraban directamente al alma de aquellos que lo observaban. Nadie podía apartar la mirada, como si algo más que miedo los estuviera atrapando. Unas manos, cubiertas por una capa de suciedad y carne muerta, comenzaron a empujar la tapa del ataúd, como si intentaran salir, como si algo más estuviera luchando por escapar. Los feligreses intentaron gritar, pero sus gargantas no emitían sonido. Estaban paralizados, observando lo que solo podía describirse como la manifestación del horror en su forma más pura. El cuerpo del sacerdote se elevó lentamente, como si estuviera suspendido por hilos invisibles. Nadie sabía si realmente estaba muerto o si se encontraba atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, pero lo que sí sabían era que algo muy malo estaba sucediendo. Algo que no tenía explicación. Algo que los iba a marcar para siempre. A medida que el ataúd se movía con mayor violencia, las sombras en las paredes empezaron a cobrar vida. Se retorcían y giraban, tomando formas inhumanas, figuras que se deslizaban lentamente por el suelo, como si buscaban algo, o peor aún, alguien. El aire se volvía cada vez más espeso, pesado, casi insoportable.
no había escape. Las puertas seguían cerradas. Y, cuando parecía que todo iba a colapsar, cuando el miedo había alcanzado su punto máximo, una nueva sensación invadió a todos, la certeza de que nunca iban a salir de allí. Las sombras en las paredes no los dejarían ir, los rostros distorsionados del sacerdote y de los muertos comenzaban a aparecer entre las sombras, sus ojos vacíos mirando a los vivos con una malicia indescriptible. El tiempo, si es que aún existía, se había detenido. La iglesia era ahora solo una prisión, un lugar en el que aquellos que se atrevían a entrar no salían jamás. La sensación de ser arrastrado por un abismo infinito se apoderó de todos, y lo peor era que sabían que ese horror se repetiría una y otra vez, sin fin. El padre Ernesto, o lo que quedaba de él, le sonrió desde su ataúd, pero su sonrisa no era humana. Era la sonrisa de un ser que había trascendido la muerte, un ser que se había convertido en algo más que un hombre. Y con esa sonrisa, sabía que todos estaban condenados. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.